a Viña del Mar. 10:34. Vamos a ir a otro tema. Comienza un año cargado de elecciones en un periodo que la oposición quiere enfrentar con unidad, al menos eso han declarado, pero ya se generan tensiones respecto al número de listas que van a postular, especialmente a la Convención Constitucional. Queremos conversar sobre este tema, para eso estamos en contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto saludarlo. Igualmente, gracias por el contacto esta mañana. Senador, bueno, queda poco tiempo, una semana en la práctica para cerrar ya la inscripción de las listas a las candidaturas a la Convención Constitucional. Todavía se siguen haciendo esfuerzos por buscar una cierta unidad, aunque parece difícil todavía. ¿Usted lo ve posible aún? Bueno, yo espero que la oposición comprenda que el proceso constituyente probablemente sea uno de los puntos más importantes en la vida del país, porque tenemos que hacer una nueva constitución. Pero esto ha estado muy dificultado porque a la oposición le ha costado mucho ponerse de acuerdo. Imagínense que no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo para tener una mesa en la Cámara de Diputados que represente a la mayoría que tiene la oposición. Entonces, una cosa tan elemental como es la administración de una Cámara, que no haya acuerdo, este proceso político más complejo, entonces uno no es muy optimista respecto de lo que pueda pasar esta última semana, pero hay que tener esperanza de que ojalá tengan la madurez suficiente desde el punto de vista de la comprensión del proceso, para que ojalá pueda existir la máxima unidad posible. Sí. Senador, ¿y quiénes son los que están oponiéndose en definitiva a esta unidad? Aquí hay acusaciones cruzadas, básicamente desde la DC al Partido Comunista y de vuelta. ¿Cuál es el obstáculo finalmente para llegar a esa unidad? Mire, puede que no se haga una lectura adecuada de la importancia que tiene este proceso constituyente. Puede que existan objetivos propios, estratégicos, de mantener una identidad propia respecto de este proceso. Puede que algún sector sienta que al juntarse con otro está cediendo y está perdiendo identidad respecto a sus propios postulados. Les puede pasar al Partido Comunista respecto de la DC, o a la DC respecto del Partido Comunista. Lo importante es que pudiera concordarse un mínimo común para enfrentar estas cosas y pudiera entenderse la importancia que tiene esta Convención Constitucional separadamente de los procesos electorales, porque eso va por otro camino. Aquí el proceso más importante es la elección de los convencionales constituyentes para poder tener voz y voto e incidencia e influencia en lo que va a ser esa convención que va a redactar la nueva Constitución. Sí. Senador, ¿y qué rol ha cumplido su partido en particular en este proceso de negociación? ¿Usted cree que ha sido una fuerza que ha buscado efectivamente esa unidad, que ha logrado tender esos puentes, o lo ve más bien como un obstáculo también? Bueno, yo creo que lo que pasa es que siempre en estos procesos, tal como yo decía, se conjugan innumerables factores, entre los cuales nos falta también el hecho que muchos partidos andan con la calculadora en la mano para ver de qué manera van a salir potenciados. Pero yo creo que ese es un error político, porque lo que tiene que entender la oposición es que este es un proceso único en la historia de Chile, donde hay que juntarse con la inmensa mayoría para lograr un acuerdo, los 2/3, que es el quórum de la Convención Constitucional, y eso implica una presencia activa. Y el sistema electoral dice que si la gente va separadamente, los partidos y las listas van a tener menos posibilidades de elegir constituyentes. Senador, ayer Daniel Jadwe planteaba que este afán por buscar la unidad completa de la oposición dejaba en evidencia también el error que había sido fijar los 2/3 como una de las condiciones del funcionamiento de esta Convención Constitucional, que ese era un error del origen del acuerdo del 15 de noviembre. ¿Qué le parece a usted ese análisis que se hace? Mire, eso de los 2/3 no salió de la experiencia internacional que ha existido en otros procesos constituyentes, no porque no estamos inventando la rueda acá en Chile. El proceso de Sudáfrica, que es un proceso muy emblemático, contó con los 2/3 porque de lo que se trata es de tener una carta fundamental que cuente con el mayor consenso posible, porque si fuera una mayoría simple significaría que alguien pasa máquina
y esa constitución va a tener poca duradez y poca firmeza. Ajá. Se trata de buscar el máximo acuerdo posible para que tengamos una constitución que no se esté cambiando todos los días. Entonces, una gran exigencia política, los 2/3. Eso fue analizado con profesores de Derecho Constitucional de distinto signo político y por lo tanto se llegó a esa solución. Esa es la realidad, con eso hay que trabajar, no es posible cambiarlo, Sí. y por lo tanto de ahí que se requiera la máxima unidad para obtener un buen posicionamiento en esa convención. Sí. Senador, ¿qué es lo que está en riesgo si es que la oposición no logra generar esa unidad o la mayor unidad posible, entendiendo que pueden haber más listas, pero la mayor unidad posible, hablemos? Mire, yo creo que es muy difícil que un solo sector político logre los 2/3 de la convención. Sí. Si estuviéramos hablando de una mayoría simple, el 50% más uno, podría existir el peligro de que un sector se llevara la mayoría de la convención, pero con los 2/3 es bien impensado eso. Esta convención tiene paridad de género, y que ese es un elemento nuevo también en las elecciones chilenas. Tiene la participación de 17 escaños reservados, con lo cual los escaños regulares son 138. Entonces, en ese mecanismo que alguien junte los 2/3 es difícil. Entonces, la unidad es necesaria para poder tener una mirada común respecto del Chile que queremos, que tiene que plasmarse en la Constitución. Entonces, esa es la responsabilidad política que tiene la oposición, más allá de que yo creo que es muy difícil que alguien se alce con el santo y la limosna teniendo más de los 2/3 de la convención. Yo creo que eso es impensable. Uh-huh. ¿Está cometiendo un error político el Partido Comunista al marginarse de la posibilidad del acuerdo? Así lo manifestó al menos Guillermo Tellier en la conversación que se sostuvieron el fin de semana. Mire, yo creo que cada partido saca sus propias cuentas y su propio perfilamiento, pero yo el llamado que haría a que tuviéramos en este tema una cierta generosidad y un espíritu de un animus societatis entre la oposición para lograr, mediante un libre debate de las ideas y una cierta concordancia, de tener ciertos propósitos comunes en hacer una nueva constitución, y que en otros temas, en otras elecciones podamos competir todas las posturas, pero que en esto pudiéramos tener ojalá un gran acuerdo desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana para enfrentar unidos este proceso constituyente. Senador Buenchumilla, antes de que se nos acabe el tiempo, quería preguntarle respecto a otro tema y tiene que ver con la agenda de seguridad que está tratando de impulsar el gobierno. Usted es integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, y en ese contexto me gustaría saber su opinión respecto no solo al contenido de esa agenda, sino a las formas también que ha planteado el gobierno, porque ha emplazado de alguna manera al Congreso a avanzar en una serie de proyectos que tienen que ver con la tenencia de armas, con la reforma a carabineros, con la ley Juan Barrios, entre otros proyectos. ¿Qué le parece a usted la posición en la que parte este debate desde el punto de vista del Ejecutivo? Mire, este es un falso debate que una vez más vamos a quedar en el punto de partida, porque el combate a la delincuencia no implica una ley más o una ley menos. Mire, el Código Penal tiene 500 artículos, está lleno de delitos. Y el delito de asociación ilícita de este proyecto está contemplado ya en el artículo del Código Penal, con las penas respectivas y con un montón de otras exigencias de tipo legal. El combate a la delincuencia es algo más sistémico, que comprende el combate a las desigualdades, las injusticias, el Chile que tenemos dividido en dos, entre el Chile satisfecho del barrio alto y los inmensos problemas que tienen los jóvenes y los niños que viven en la desesperanza en esas poblaciones del Gran Santiago, donde, digamos, no hay espacios públicos, donde no hay educación de calidad, salud, etcétera. Entonces, esas injusticias requieren no solamente modificar el Código Penal por los delitos que hay ahí, sino requieren una visión sistémica de la sociedad desigual que tenemos en Chile. Pero hay urgencia y asunto de corto plazo también, senador. Mire, esas urgencias de corto plazo respecto de la agenda, digamos, penal, de delito, no me la compro. Porque nosotros llevamos trabajando muchos años en esto, si no nos vamos a engañar. Aquí el gobierno ha tenido 3 ministros del Interior en los últimos 6 meses. Y con cada uno de esos ministros hemos concordado una agenda en la Comisión de Seguridad. Cambia el ministro y partimos de cero. Y el gobierno se va por otro lado cuando trata de meter en la ley de reajuste unas normas respecto de carabineros, incumpliendo lo que habíamos acordado
de tener una agenda sistémica en la Comisión de Seguridad. Entonces que hay un problema también de gestión del gobierno. Entonces él quiere hacer una política comunicacional echándole la culpa al Congreso de esto. Eso es poco serio. Bien. Entonces eso no va a caminar por ese lado. Bien. Senador Huenchumilla, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.